El domingo próximo pasado iniciamos una nueva serie de mensajes bíblicos. La serie está basada en el libro de Éxodo y tiene como personaje central a Moisés. En el sermón anterior, y realmente en la serie anterior, recordamos que los descendientes de Jacob o Israel providencialmente se asentaron en Egipto, en Gosén. José estaba con ellos, pero llegado el momento, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin y se levantó una nueva generación de hijos y de nietos. Y lo que fue un puñado de hebreos, 70, dice la Biblia, cabían en 2 autobuses. Llegaron en 2 autobuses a Gosén. A la postre se convirtió en un pueblo fuerte, poderoso, industrioso, próspero. Y eso comenzó a suscitar recelos en los egipcios. Llegó al poder un faraón que no conocía las hazañas de José, que poco le importaban los detalles de ese llamado pueblo hebreo. Comenzó a sentir celo y amenaza. Y ese faraón o ese rey Egipto diseñó un plan que consistía de 2 cosas. Primero, le puso en la espalda de ese pueblo el peso de la opresión y la esclavitud. Les puso un látigo encima y llenó el corazón de ellos de amargura. Y yo decía que si usted quiere que alguien se mantenga en la esclavitud, póngale peso en la espalda y llénele el corazón de amargura. Lo más probable es que esa gente se consume en eso y en eso se debilite. La otra parte del plan, recordaremos, es que este rey le dijo a las parteras: cuando atiendan a las mujeres hebreas, revisen el sexo. Si se percatan de que son varoncitos, ¿qué van a hacer? Quítenle la vida. Dejen con vida a los nuevos nacidos si son niñas solamente. Él quería con esto no solo atentar contra la vida, sino detener el crecimiento de un pueblo que le estaba, o por lo menos él lo sentía así, amenazando. Así que los días en los cuales aparece en la historia un niño llamado Moisés no eran días fáciles, eran días turbulentos. ¿Qué significa el nombre Moisés? Salvado de las aguas. Y la vida de Moisés estaba pensando en estos días y anoche. Curiosamente estuvo ligada a las aguas. En un momento en que tuvo que atravesar varias aguas profundas para guiar ese pueblo, cuando él providencialmente fue salvado de las aguas. Y era porque la vida de él estaba en las manos de aquel que dijo: cuando pases por las aguas, no te anegarás. Lo dijo el profeta. Ese pequeñito que nació providencialmente tuvo una vida extraordinaria. La vida de Moisés son 120 años. Aprenda esto. 40 años los pasó al lado de su mamita. Aproximadamente 4 o 5 añitos estuvo con su mamá, Jocabed. Y el resto de esos 40 años primeros los pasó en el palacio, formándose en la cultura egipcia. Los segundos 40 años los pasó solo en el desierto, huyendo, con una contradicción interna, pero eran días de formación. Dios lo estaba formando. Y los terceros 40 años, los últimos, los pasó dirigiendo a un pueblo que no era nada fácil. Dwight L. Moody, un gran predicador, dijo de Moisés esto: Moisés pasó 40 años pensando que era alguien de la corte. Luego 40 años pensando que no era nadie, acomplejado por haber matado a alguien y solo allí en un desierto siendo formado. Y los últimos 40 años de su vida los pasó viendo lo que Dios es capaz de hacer con un don nadie. 120 años. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis antes de leer, con la asistencia de nuestro hermano Alejandro, una reflexión. No es parte del sermón, no es parte de la estructura central, pero sí quiero decirle a aquellos que tienen 40, 50, 60, 70 y 80 años, que piensan que ya no pueden hacer nada, que Moisés debería servirles de consolación. Moisés fue llamado a ejercer su ministerio a la edad de 80 años. Dios todavía tiene propósitos para una gente. A mí me llama la atención las personas que a las 4:58 ya están recogiendo la oficina, porque salen a las 5 y no los para nadie. Como me llama la atención aquellas personas que están aprovechando un chancecito para jubilarse y no querer hacer nada.
piensan es colgar el chinchorro. Moisés no tenía esa actitud. A la edad de 80 años, el Señor, que lo salvó milagrosamente en su nacimiento, le tenía un propósito grande. Y a la edad de 80 años cumplió semejante hazaña de liberar a un pueblo, de ser testigo de plagas, de llevar ese pueblo por el desierto hasta las riberas de la tierra prometida. Yo quiero que leamos en Éxodo, capítulo 1, a partir del versículo 15, y llegaremos al capítulo 2 hasta el versículo 10, respectivamente. Pero el rey de Egipto habló a las parteras, dice aquí, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo que cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Ahí yo me quedé, hermano. Yo me quedé ahí y yo dije: Señor, bendito sea tu nombre, cuando en la historia, en los tiempos de turbulencia, hay gente que te teme. Por muy crítica que sea la situación, si hay gente temerosa de Dios, siempre va a haber esperanza de que podamos ver los actos poderosos y liberadores de Dios. El temor de Dios en estas mujeres, dice: y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras le respondieron a Faraón: a mí me parece que esta fue una cachetada, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Cómo así? Pues son robustas, así como esas morenas de Barlovento, o como esas mujeres del llano, que dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Son paridoras, llenas de vida. Y Dios hizo bien a las parteras. Miren, aquí está otra cosa que me atrapó el corazón, porque no hay acto de obediencia en la tierra que quede huérfana de bendición del cielo. Como las parteras hicieron eso, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Ese pueblo, más lo oprimían, más se multiplicaba, más crecía. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: como ya el líder no le funcionó con la primera maniobra, es decir, que las parteras que pretendía a su disposición no le hicieron caso, entonces comenzó a usar la masa como instrumentos de mal. Y le dijo a todo el mundo: tienen permiso para matar niños. Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Aquí comienza la historia. Un varón de la familia de Leví. ¿Saben quiénes eran los levitas? ¿Sí? Eran sacerdotes, eran gente de liturgia, de adoración, de sacrificio. Era una familia ministerial. Un varón de ellos fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Yo quiero detenerme acá, hermano, para decirle que me llama mucho la atención que en una situación de crisis y de problema, la gente se seguía casando. A veces Madeleine se sorprende y se angustia y dice: pero ¿cómo pueden tener muchachos en estos días? Y alguien le dirá: pues como tú tuviste a los tuyos. Yo veo acá que en medio de la opresión y en medio de esa grande crisis, la vida continuaba. Porque hay personas que parece que están buscando que todas las condiciones estén a su favor para ser feliz. Y yo, cuando me bañaba en estos días, decía que la felicidad no es contar con todas las condiciones a favor. La felicidad consta de tener la actitud correcta en la condición que sea. Es un camino. Y los varones hebreos llegaban a sus casas con el lomo partido, con las manos cuarteadas y sangrando de tanto hacer ladrillo, y le decían a la esposa, por ejemplo, le decía a Jocabed: estoy cansado, estoy hastiado de esta situación, ya yo no soporto más. Y Jocabed le decía: pero mi hijo, sé paciente, el Señor nos va a liberar, el Señor va a venir a nuestra salvación. Pero estoy cansado, mira lo que están haciéndole al pueblo, mira lo que nos están haciendo a nosotros. Y lloraba. Usted, mujer, a veces se preocupa cuando tiene la ocasión de tener su pareja,
que el esposo no llegue y usted se pregunta, como mi esposa: Richard, pero ¿por qué no llamas? Mira la hora y no has llegado. Todos los días del mundo los hombres llegaban con el lomo partido, con las manos ensangrentadas, con el corazón lleno de amargura a una casa, pero había familia, daban a luz, se casaban. Es la actitud de querer buscar en la peor condición la manera de disfrutar la vida. Y yo me imagino que esto le decía: mija, es verdad todo lo que me pasó, pero ¿por qué no te preparas uno de los frijolitos esos que tú haces que son sabrosos? Y échale cilantrico. Y se abrazaban y se besaban. Esa es la actitud. Es la actitud de encontrar en medio de la dificultad, no por justificarla, pero sí sobreponernos a ella, el deseo de seguir viviendo, el deseo de seguir creyendo, el deseo de seguir comiendo lo que Dios nos provee, el deseo de seguir luchando, porque usted no tiene que hacer cola para darle un abrazo a sus hijos. Usted no tiene que hacer cola para darle una sonrisa a los niños. Es decir, en medio de eso, a mí me llamó la atención ese versículo, que la gente se seguía casando, seguían pariendo, seguían viviendo, no por irresponsabilidad, sino porque la vida tiene que triunfar en medio de cualquier cosa. Y la esperanza nunca la debemos perder. Hemos muerto cuando perdemos la esperanza, aunque corra sangre por las venas. Los versículos siguen diciendo que llegó a una mujer hebrea, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era, ¿qué? Y yo dije: no, esto es evidente, porque yo no conozco una madre todavía que no diga que su hijo es hermoso. Eso no está bien. Que agarre al niño y le dice: no sé, pero me salió como que feíto. Yo no he escuchado nunca eso. Todas dicen: no, mi hijo es hermoso, mi hija es hermosa, eso es bello. Yo recuerdo aquí a Simón Díaz cuando cantaba 50 y contaba, no sé, varios. Estuve en ese concierto y él decía: mira, eso que se produce cuando una madre levanta a un muchacho y esa criatura le pela la encía, ahí se da una cosa que no se olvida más nunca y comienza a amamantarle. Es una cosa hermosa. Aquí todavía podían ver cosas hermosas y le tuvieron escondido 3 meses. Yo no sé cómo. Debe ser que los niños de antes todavía salían con los ojos cerrados, no nacían algunos con dientes y no lloraban tan duro. Porque hoy mantener a un muchacho escondido 3 meses es difícil. Pero llegó un momento en que, no pudiendo ocultarle más tiempo, ¿qué pasó? Tomó una arquilla de junco. ¡Ay, Dios mío! Y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, avispadita esta muchachita, como le decimos por allá, era una tara, de esas que andaba por ahí zafrisca, la hermanita Miriam. Y ella le dijo a su mamá: mira, mamita, vamos a hacer algo, pero tienes que ponerte a luz a ver qué pasa con la arquilla. Y a lo lejos, para ver lo que acontecería. Versículo que sigue: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, conforme a la costumbre, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Imagínense ustedes, yo creo que ahí había baba, cocodrilo, y el sol estaba quizás ya pegándole, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños hebreos es este. Se conocían los muchachos. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: imagínense ustedes, esa muchachita avispadita, de esa que se montan en los palos de mango y se lanzan, dijo: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te cuide, para que te críe el niño. Como que no sabía nada. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. 2 versículos más. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo final. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hay varias cuestiones acá que quiero que notemos. En primer lugar, la cuestión generacional. En el capítulo 1, versículo 6 dice que toda esa generación llegó a su fin. Y lo que quiero decir con esto es que la ley natural de la vida es que recibamos a una generación nueva por un lado, y por el otro lado, ¿qué hagamos? Despidamos a la otra. Pero cada generación tiene la responsabilidad de saber qué estamos haciendo con la generación emergente. Los niños hoy todavía están en muchos nilos de esta vida. Hay nilos de droga, hay nilos de maldad, hay nilos de abuso, hay nilos de perdición, hay nilos de descuido afectivo
que dejan al niño a la expensa de cualquier cosa. Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros, parte de esta iglesia con 33 años, es si somos una iglesia que le da importancia a la otra generación de cristianos. El doctor Roy Lyon, primer rector del Seminario Bautista, decía: si una generación de cristianos calla, la próxima no será cristiana. Y nosotros pensamos que eso es un romanticismo. Pero cuando miramos a Europa y cuando miramos las grandes naciones donde nació el evangelio, donde hubo un gran avivamiento, por haber descuidado a las próximas generaciones, nosotros sabemos que sí es posible que esa sociedad se convierta en una sociedad atea, en una sociedad materialista, en una sociedad que no cree en Dios. La responsabilidad para nosotros es entender que el blanco de muchos ataques hoy siguen siendo los niños. Afectarles a ellos es afectar la vida de un pueblo, de una nación y del mundo. Ante tantos signos de muerte que hay hoy, nosotros tenemos que cerrar fila por nuestros niños, que son los Moisés de este tiempo. Segunda cuestión, por favor, que observemos que la valentía, que la vida se empina por encima de la muerte. El rey había dicho: si el bebé es niño, mátenlo. Los atentados contra la vida en general y de los niños en particular siguen vigentes hoy, solo que el rostro de los faraones ha cambiado. Se esconden detrás de muchas amenazas. Pero hermano, a mí me pareció esto bello, que en medio de tanto plan, es decir, opriman, llenen de amargura, pónganles carga, maten a la gente, todavía la vida triunfó. Porque cuando se salva a Moisés, se estaba lanzando un mensaje: la vida es más fuerte que la muerte. Como nosotros creemos que la luz es más fuerte que la oscuridad. Como nosotros creemos que el Cordero ha de vencer al final de la historia. Y aunque a veces tenemos la impresión de que la oscuridad es más fuerte, que la muerte es más fuerte, este es un testimonio de que la vida se empina por encima de la muerte y la gana. Y a mí me llena eso de aliento. Una tercera cosa que veo acá es que la valentía se revela contra el miedo. Las parteras fueron, ¿qué? Valientes. ¿Y ese valor de dónde venía? Del temor a Dios. Clarito se dice que las parteras temieron al Señor y por eso no le hicieron caso al faraón. Cuando usted teme a Dios, usted no le tiene miedo al hombre. Por eso es que Hebreo dice: yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:5. No temeré, por tanto, lo que me pueda hacer el hombre. No voy a tener miedo al que puede matar, ¿qué? El cuerpo, pero no tiene poder sobre el alma, no tiene poder sobre la eternidad. Me podrás afectar en el cuerpo, pero no vas a doblegar mi dignidad, mi fe, mi valor inquebrantable. Ellas temieron al Señor. Y qué aliciente, hermanos, como decía en la parte anterior, que en los momentos de crisis nosotros contamos con gente temerosa de Dios. No era cualquier cosa desafiar al faraón, pero ellas poseían determinación y fueron astutas para actuar. Bendito sea el temor a Dios, que en las manos de Dios nos lleva a asumir riesgos. El temor a Dios, escuche esto, es el combustible indispensable para la obediencia. Los actos de miedo y los actos de obediencia se parecen, pero la diferencia es que quien actúa por miedo no es algo que permanece en el tiempo ni da gozo. Pero actuar por temor a Dios, por respeto y por obediencia, tiene la bendición del Señor. Las mujeres no hicieron lo que les pidió el poder de turno. Las mujeres hicieron lo que era conforme al poder de Dios, al temor de Dios. Por eso es que los apóstoles en un momento de la vida dijeron: ¿es necesario qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la obediencia a un hombre o grupos de hombres implica atentar contra la vida e ir en contra de Dios, yo no solo tengo el derecho, sino tengo la obligación de negarme a hacer lo que me piden. Y estas, por temor a Dios, no accedieron a la petición del poder. Pequeñas acciones de temor a Dios redundan en grandes bendiciones para el mundo. Cuarta cosa, hermano: todos los niños son hermosos y valiosos. ¿Están de acuerdo? Al ver que era un niño excepcional, dice por allí una versión, la que leímos dice un niño hermoso. En realidad, no solo por su belleza,
Lo escondieron por las amenazas de muerte. Y aquí hay un gesto de protección. Pero por favor, imaginemos la angustia para esa madre, porque ¿qué es lo que quiere una madre cuando tiene a su niño hermoso y lo viste? ¿Qué es lo que quiere? Que lo visiten y que lo vean y dicen, mira lo que le, ¿cómo se llama? Le tejí. Tejido es con aguja. Mira lo que le tejí o lo que le bordé, no sé qué cosa. Y enseñan y todo el mundo. Pero entonces estaban con esa angustia. Hagan silencio. Métele el chupón al niño. Dale un cambur. No es que no se quiere callar. Eso era una cosa tremenda. Era tremendo. Cállense, ya vienen, están por ahí dando vueltas, tal cosa. Pero entonces la hermosura de un niño, hermano, es una cosa incomparable. Se las ingeniaron para guardarlo. Y aquí yo quiero reconocer a las mujeres, porque las mujeres tienen un ingenio que, con todo el respeto, varones, no se pongan bravos conmigo, nosotros no sabemos cómo hacer. Nosotros nos enredamos y las mujeres resuelven con un pie, ya voy a decir otra cosa, con una pierna agarran el sartén, con otro atienden el teléfono, otros están cambiando al muchacho. Nosotros servimos para hacer nada más una sola cosa a la vez. Si estamos cambiándole el pañal, no podemos atender otras cosas, porque entonces metemos al niño en la lavadora y los pantalones en el horno. Nos equivocamos, ¿no? Como salen por ahí unas imágenes de eso. Pero lo valioso de un niño que trae alegría a la familia. Una quinta cosa que quiero que veamos es que la fe y la acción trabajan juntas. La mamá creía en Dios. Jocabed era una mujer temerosa del Señor. Acuérdense que era una familia de levita. Y para mí, la paciencia de Moisés, el arrojo de Moisés y la fe de Moisés fue nutrida por la fe de su mamá, como fue el caso de Timoteo. Pero fue una mujer no solo de fe, sino de acción. Dice aquí que ella hizo un plan también. Faraón hizo su plan, el rey de Egipto. ¿Y ella hizo qué? Su plan. Acomodó entre juncos a la orilla del río y le dijo a la muchachita, hija, ponte en la esquinita ya, y cuando vea que se va metiendo por el sobaco del río, que va llegando a la ribera, dime qué está pasando. Ella actuó. Preparar la canastilla y estar pendiente era parte de su responsabilidad. Y en este caso, hermano, nosotros pensamos que ese tiempo de pintarle el cuartico al niño, de buscar los móviles, lo primero que yo compré cuando nos enteramos de Ricardo Andrés fue un móvil en Maracaibo que todavía está allá. Y yo iba contento para llevar el móvil, para guindarlo y preparar el cuarto. Era una emoción muy grande. Pero en este tiempo no era así. Estaban preparando una canastilla no para que se quedara el niño, sino para lanzarlo al río. No leamos la Biblia como que si fueran cuentos, como si fueran mitos. Era una familia de carne y hueso. E imaginemos por un momento la experiencia tan desagradable de tener que prepararle a tu hijo una canastilla para lanzarlo a un río. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué actuaron así? ¿Qué hubiese hecho usted? Hay personas que se paralizan, hay personas que lo dejan que los maten, y hay personas que hacen otra cosa. Ellos actuaron, y en esta familia piadosa hubo acción. Ellos actuaron, y ahí es donde quiero decirle que la fe y la acción, miren, los actos liberadores de la historia en general y espirituales en particular combinan fe en Dios con acción humana. La liberación no llega solamente por orar o creer en Dios. Si la iglesia no habla, la gente no escucha el evangelio. Dice Pablo, ¿cómo oirán? ¿O cómo conocerán a quien de quien no han ¿qué? Oído? Y después dice, ¿y cómo irán si no hay que quién? Que les predique. ¿Y cómo predicarán si no hay quién? Quienes vayan. ¿Y cómo irán si no les envían? Los actos liberadores de la historia combinan la fe en Dios y la acción humana. Nosotros tenemos que ser como la mamá de Moisés, no solo orar. Le voy a echar un cuento para que me entiendan. A veces he hablado con personas que me dicen, pastor, estoy orando por un trabajo. Está muy bien, pero ¿ya metió currículo? No, estoy orándole al Señor, yo confío que me va a dar un trabajo. ¿No? O como aquel que dice, el joven que llega y me dice, pastor, ore por mí que tengo un examen. Y yo le pregunto, ¿y usted estudió? O como el esposo que dice, no, pastor, yo la tengo en oración. O la esposa que me dice, no, pastor, yo la tengo en oración, yo sé que el Señor va a orar, pero usted se está portando bien, usted está haciendo su parte. La fe y la acción caminan juntas para ver los grandes hechos liberadores de Dios. La mamá de Moisés era una mujer de fe, pero la mamá de Moisés era una mujer también de creatividad y de acción. Dos cosas más para terminar.
A mí me llama la atención que aquí hay gestos de bondad que vienen de manos de una persona que no era del pueblo escogido. ¿Usted lo ha notado? En 2:6 dice que el niño lloraba y ella sintió lástima por él. ¿Quién es ella? La hija de Faraón, una incircuncisa le llamarían algunos. Pero a mí me llama la atención que es una persona que no era hebrea, la que Dios utiliza para salvarle la vida al gran liberador Moisés. Y lo que quiero decir es esto, en un platico se los pongo. Hay hijas de Faraón allá afuera que están haciendo cosas que los santos hijos de Dios, que conocen la verdad del Evangelio, no están haciendo por los niños. Y nosotros tenemos que tener la humildad para decir: Señor, gracias por las hijas de Faraón que están rescatando niños de los ríos, haciendo cosas que nosotros no estamos haciendo. Vacunan niños, atienden niños, sacan niños. Y nosotros que somos del pueblo de Dios, no nos disponemos en las manos del Señor para hacer por esos niños lo que tanto necesitan en días de amenaza. Dios usa también a las hijas de Faraón en la historia, y esos gestos de bondad tenemos que agradecerlos. Toda persona que esté haciendo algo por un niño, y yo he dicho que vacunar a un niño es inmunizar a un país, y todo el que le hace un bien a un niño, sea lo que sea, es como una hija de Faraón. Y nosotros tenemos que orar por los que hacen algo por los niños, por los que los cuidan, por los que los liberan, por los que están pendientes de su bienestar. Uno no alcanza a saber, hermano, cómo el menos indicado pensamos nosotros, porque no piensa igual que nosotros, no es como nosotros, le consideramos impío. Dios lo está usando para hacer algo grande en un siervo del Señor. Necesitamos orar y apoyar todos los que hacen el bien a los niños con interés genuino. Y necesitamos sensibilizarnos como pueblo de Dios para trabajar más por los niños. Aquí las mujeres se confabulan. Hay 3 mujeres. ¿Quiénes son? Jocabed, Miriam y la hija de Faraón. Las mujeres, Dios las ha usado en la historia y Dios les ha dado lugar para hacer cosas grandes. Ahora, llegó un momento, hermanos, en que Jocabed tuvo que llevar al niño nuevamente ¿a dónde? Y yo quiero que tratemos de imaginar, porque Moisés estuvo con su mamá, los estudiosos dicen entre 4 y 5 años, clave. Y cuando vaya a la casa de Faraón y comienza a confrontar la nueva vida, era un adolescente. Y madres que están aquí, escúchenme, les voy a hablar desde mi corazón. Voy a hacer una aclaratoria. No tienen que seguir mi patrón de que les voy a hablar. Ni quiero acusar a nadie, ni quiero sembrar problemas de conciencia. Pero me llama mucho la atención lo que Jocabed hizo con su hijo en los años más tiernos y más importantes de la vida de su hijo. Yo me imagino que esa no desaprovechó ocasión para bañarlo, para cambiarlo, para darle caricias, para cantarle canciones hebreas, para hablarle del Dios del cielo y de la tierra, para enseñarle a temer al Señor, para enseñar a amar a su pueblo hebreo. Por eso fue que él se comportó luego. Y la preocupación de la que quiero hablar es, madre, por más que conquisten en la vida, pueden alcanzar todos los doctorados que sean, pueden alcanzar todo el dinero que sea, pero usted es responsable de dedicarle tiempo a los primeros años de la vida de sus hijos. Eso es más importante que cualquier cosa, porque al hacerlo le estamos dando a los niños la consistencia emocional. Porque el niño en un momento lo llevaron a otra casa y él se preguntaría, pero bueno, ¿por qué me trajeron a otra casa? De la noche a la mañana, palaciego, otra casa, otro idioma, una gente que se viste raro, que come raro, y preguntando, ¿y dónde está mi mamá? ¿Cuántas veces no lloraría Moisés en las noches después de haberse acostumbrado a su mamá, el olor de su mamá? Y allá no estaba el olor de Jocabed. Va a llegar un momento en que van a estar en el palacio y lo que van a recordar es si usted tuvo tiempo, los primeros tiempos con ellos. Parece que nuestra sociedad está distorsionada, porque que yo sé que es difícil vivir con un solo sueldo.
Yo no estoy acusando que la mujer salga. Ustedes saben que yo creo que la mujer tiene derecho a desarrollarse, echar adelante y todo lo demás. Lo que a mí me preocupa es quién va a estar con ellos los primeros años tiernos de la vida, que son los fundamentales para enfrentar lo que viene. Porque llegó un momento en que tuvo que agarrarlo, ponerle el morralito encima y decirle: papá, hijo, vamos. ¿Ustedes se imaginan el camino? El nudo en la garganta, la voz temblorosa, los ojos llorosos, el corazón se le salía, la mano sudorosa y temblorosa, y diciéndole, ¿qué sabe? Agachándose varias veces, acariciándole la carita, diciéndole cosas. Luego el palacio enfrente, luego lo deja en el palacio y de regreso. Y ella se habrá dicho: volveré a ver a mi muchacho. ¿Qué será de mi muchacho? ¿Qué va a pasar con mi muchacho? Por eso yo estoy seguro que Jocabed no desaprovechó los primeros años de la vida de Moisés y se dedicó a darle caricias, afectos, canciones, cuidados y enseñanza, porque ahí lo estaba equipando para la vida. Madres, por favor, padres, por favor, podemos ganar el mundo, pero si perdemos esos primeros años, estamos en desventaja. Si haciéndolo a veces nuestros niños se llevan golpe, ¿cuánto más descuidar esa fase allí? Les abro mi corazón, cierro el paréntesis. No tienen que hacerme caso a mi patrón, no estoy indicando nada ni causando nada, solamente invitándoles a reflexionar que esos años de la vida son fundamentales en nuestros niños para enfrentar el mundo. No le toca a la hija de Faraón hacerlo, le toca a usted y me toca a mí. El mundo se puso como se puso, se habrá puesto, pero nosotros tenemos que decidir qué es lo más importante para mis hijos. Ellos no pidieron venir. Lo cierto es que luego al final Dios obra por medio de sus instrumentos. La hija de Faraón en 2:10 dice que le puso por nombre ¿qué? Moisés. ¿Podemos ponerlo, Alejandro? 2:10. Y si no, podemos seguirlo y recordar que ella dice, ¿qué dice ella? Porque lo saqué de las aguas. Y yo le pregunto, hija de Faraón, ¿tú lo sacaste de las aguas? Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Ella lo sacó? Sí, pero en el fondo lo sacó Dios, porque Dios tenía un propósito para Moisés. ¿Se acuerdan de los 120 años? Los primeros 40, ¿dónde? Con su mamita, un poquitico, una ñinguita. Pero ¿cómo le sacó jugo Jocabed? ¿Por qué ustedes creen que luego el tipo se armó de valor y se enfrentó a un egipcio que estaba metiéndose con los hebreos? Porque su mamá le enseñó a amar ese pueblo, porque su mamá le habló de dónde venían, quién era su Dios. Y lo que se mete en el corazón en los primeros años difícilmente se sale. Instruye al niño en esa vida, en ese camino, ahí en esa edad, y tú te vas a dar cuenta que aunque sea grande, no se va a apartar de eso que Dios preparó para él y que recibió. Los otros 40 años los pasó ¿dónde? Fueron 40 años de desierto y de silencio, de andar huyendo, pero eran años de formación. A esa edad de 80 años Dios lo llama, ¿y dónde pasa los últimos 40? Acompañando a un pueblo para que vaya y cumpla el propósito de Dios. Yo quiero que oremos, hermano. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias, porque Él es el Dios de la providencia, el Dios de la historia, el Dios que hace milagros, el Dios que nos libra, el Dios que nos da sabiduría para combinar acción con fe, el Dios que prospera a los que le obedecen, el Dios que tiene propósito con los niños que sobreviven, el Dios que utiliza hijas de Faraón y mucha gente para preservar la vida de los pequeños, el Dios de las oportunidades para nosotros hoy, para dedicarnos a nuestra familia a pesar de los problemas que estamos viviendo, que podamos abrazarnos, que podamos besarnos, que podamos atendernos, que podamos orar juntos y pedir al Señor que nuestros hijos y nuestras hijas sean hombres y mujeres de bien y de bendición para este mundo.